comenzar aquí, 1 Corintios, capítulo 11. Estamos ahí, hermanos. ¿Cuántos están despiertos? A ver, levanten la mano. ¿Todos los que están dormidos todavía? Ay. Qué bendición estar en la iglesia, hermanos. Ha sido de bendición los miércoles en el estudio sobre el tema de la iglesia. Para mí, en lo personal, ha sido un curso de refrescar mi creencia o mi doctrina sobre lo que es la iglesia local, la importancia y cómo debemos de valorar la iglesia. Yo creo que es algo que es importante en la vida cristiana. Cómo es nuestra perspectiva o cómo pensamos nosotros de la iglesia. Y en estos días, hermanos, cuando más y más se está menospreciando las cosas de Dios, la Biblia, la iglesia, es un buen tiempo para nosotros volver a enamorarnos de aquellas cosas que Dios ama. Y Dios dice que Él ama a su iglesia. Amén. Entonces yo creo que como cristianos necesitamos amar a la iglesia también. La iglesia debe ser la sal, la luz, un contraste con la sociedad en donde actúa. Hay pocos temas más delicados para la vida de la iglesia que el tema del orden en la iglesia, la disciplina. Yo quiero hablarles en esta noche sobre ese tema, el orden en la iglesia. No tanto porque sea difícil de comprender este tema, sino por la inmensa variedad de interpretaciones o distorsiones en lo que la práctica de este tema. Quizás la razón es porque como iglesia vivimos una tensión entre la necesidad de ser santa, pura, y la necesidad de amar y aceptar y perdonar a otros. Hay un balance que tenemos que tener y a veces por ese balance que existe, luchamos cuando se trata sobre ese tema del orden en la iglesia. Las iglesias que ponen muy fuerte énfasis en la santidad, en la necesidad de separación del mundo, fácilmente llegan a ser consideradas como sectas, fanáticos y extremistas. Por algunos, ignorantemente, les llaman esas iglesias legalistas, sin saber que lo que es legalista es aquellos que creen en obras para salvación y cumplir la ley. Una iglesia cristiana no cree en la ley para salvación. Pero las iglesias que enfatizan las reglas, que enfatizan la separación, que enfatizan lo que Dios requiere de su iglesia, tiende a ser acusada por esto. Las iglesias como que ponen un énfasis grande en la aceptación de personas, con facilidad se convierten en un club que acepta a todos y a todo. Aquellos que quieren por no enfatizar reglas y por no enfatizar una posición fuerte de lo que es la separación bíblica y todo lo demás, se van al otro extremo y aceptan a todos por lo que son. Y como quiera ser, y como quiera servir, no importa, lo importante es que vengas a la iglesia. Por ese extremo, hermanos, tienden a errar o desviarse del llamado del Señor hacia su iglesia. Fíjense en 1 Corintios, por favor, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1, por favor. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, ¿qué dice lo siguiente? Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esta característica o este llamado más bien a ser santos, hermanos, es el mismo llamado que cada iglesia tiene. Toda iglesia, hermanos, del Señor tiene el llamado a una santidad, a una santidad que Dios quiere que vivamos. En el enfoque, hermanos, o el reto principal del apóstol Pablo hacia esta iglesia de Corintio, en esta primera carta, su intención o su enfoque, como dije, es el orden en la iglesia. La iglesia había perdido el orden en muchas áreas. Había necesidad de disciplina dentro de la iglesia. Cuando hablamos de tener orden en la iglesia, no es por razones de un credo o preferencias de adoración. Como miembros del cuerpo de Cristo tenemos que entender nuestra importancia
y el impacto que nosotros tenemos en la iglesia. Noten el capítulo 10, 1 Corintios 10, por favor. 1 Corintios 10, síganme, iglesia, por favor. Estamos teniendo un estudio bíblico y yo sé que es muy diferente a una predicación, pero estamos estudiando la Biblia. 1 Corintios 10, 32. Dice, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a qué. Es posible que un creyente sea tropiezo a qué, a la iglesia. Un creyente puede ser tropiezo a la iglesia. Hermano, tenemos que entender el papel o la importancia que jugamos en lo que es la iglesia, el cuerpo del Señor. O podemos ser de tropiezo o podemos ser de bendición. Dios toma muy en serio el tropiezo. Fíjense Mateo 18, por favor. Mateo 18. Mateo 18, por favor, vayan corriendo ahí. Mateo 18. Versículo 6. Si cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en la profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene, ¿qué? Fíjense versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que si sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los ¿qué? Cielos. Hermanos, Dios toma en serio este asunto de ser tropiezo. Fíjense en Lucas 17, por favor. Lucas 17. Lucas 17. Lucas 17, por favor. Lucas 17, versículo 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos ¿qué? Pequeñitos. Díganme ustedes sí o no, si Dios toma en serio el ser tropiezo. Noten cómo Pablo, hermanos, les declara sus intenciones a la iglesia de Corintios. ¿Cuál es este mensaje sobre el orden de la iglesia? Regresemos a Corintios 11, por favor. Con eso en mente, de ser tropiezo y ser de bendición, ahora vamos a hablar sobre lo que es el orden en la iglesia. Capítulo 11, versículo 34. 11:34. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Y es donde sacamos el mensaje. Las demás cosas las pondré, ¿en qué dice? Cuando yo fuera. Pablo se declara y dice, las demás cosas yo las voy a poner en orden. Qué atrevimiento, ¿no? Qué podríamos decir, qué jactancia, qué soberbia de querer decir que Él va a venir y poner en orden. ¿Quién se cree Él? ¿Quién se cree para decir que Él va a poner en orden una iglesia? La iglesia es de Dios y solo Dios dice y solo Dios manda, hermanos. Pero cuando Pablo trata con la iglesia, no trata de acuerdo a su opinión. Trata a la iglesia de acuerdo a los estandartes y los principios de Dios en la palabra de Dios. Y si usted lee lo que les escribe en Corintios, habla sobre el pecado, hermanos, 7 capítulos. Trata sobre el pecado y los últimos 5 capítulos trata sobre la vida cristiana y vivir para Dios. Pablo trató fuertemente con esta iglesia. Fuerte trató. No fue nomás un mensajito. Trajo orden a una iglesia. Pablo les había expresado su disgusto y desapruebo en este asunto de su desorden. Fíjense en el capítulo 11, versículo 22. Capítulo 11, versículo 22. Pues qué, yo sigo creyendo que Pablo fue mitad mexicano, ¿verdad? Pues qué, dice, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? Dice, ¿o no menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Fíjense lo que dice Pablo. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no qué. No estaba contento Pablo con ellos. Hay una gran necesidad de tener orden en la iglesia. Primero, porque la iglesia de Dios es el templo santo donde el cuerpo de Dios y el pueblo de Dios se congrega en el nombre del Señor. Ahí mora y opera el poder de Dios dentro de su pueblo. Es su casa. Dijo Dios que mi casa será casa de ¿qué? Oración. Dios intentó, hermanos, que su casa, su iglesia fuera algo especial.
Fíjense 1 Corintios 6, por favor. 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, versículo 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son ¿de qué? Y si nosotros somos el templo del Espíritu Santo y nosotros somos el cuerpo del Señor, ¿qué no cree, hermanos, que Dios espera algo especial, algo en orden, algo que se haga bien con su cuerpo? Segundo, es porque es la novia de Cristo. Fíjense en Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5. ¿Por qué es necesario el orden en la iglesia? Efesios capítulo 5, versículo 25, dice la palabra de Dios así. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa. ¿Y qué, hermanos? Eso es la novia del Cordero. Él intenta, hermanos, que la iglesia, su novia, sea importante. Y es importante. Es especial a los ojos de Cristo. Cristo dio su vida por la iglesia, la compró con su sangre. La Biblia dice que también que es la columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15, por favor. 1 Timoteo 3:15, sígame, iglesia, por favor. Dice así el versículo 15: para que si tardo sepas cómo conducirte. Fíjense cómo habla sobre la conducta dentro de la iglesia. Dice: ¿en la casa de quién? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la ¿qué? De la verdad. Por eso es importante el orden en la iglesia. Hermanos, Dios desea ser glorificado en su iglesia a través de su iglesia. Efesios 3:21. Efesios 3:21. Efesios 3:21. Dice la Biblia en el versículo 21: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Qué dice? Es claro, hermanos, que Dios quiere ser glorificado en su iglesia. ¿Cómo va a ser glorificado si tiene un montón de arrugas? Si no nos conducimos correctamente en la iglesia, si hacemos las cosas a medias en la iglesia, si cada quien hace lo que bien le parezca en la iglesia, si permitimos pecado sin refrenar el pecado, sin tratar la seriedad de la iglesia con el más cuidado posible. Hermanos, sí es importante traer orden a la iglesia. Aquí encontramos unas advertencias dadas por Pablo a la iglesia de Corintio, a fin de que hubiera orden en la iglesia. Esa fue su intención. Primero vemos el orden en nuestra adoración. El orden en nuestra adoración. Regresemos a 1 Corintios 10, por favor. 1 Corintios 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. En adelante dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad, Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes ¿con qué? No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los ¿qué? O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él?, dice Pablo. Hermanos, Dios a través de Pablo está trayendo a orden aquí a la iglesia respecto a su adoración. La comunión en la mesa del Señor demanda separación. Dijo claramente en el versículo 20: no os hagáis partícipe con los demonios. Hermanos, si no tenemos cuidado, metemos al mundo a nuestra adoración al Señor. Queremos bajar el nivel de lo sagrado que es
venir ante Dios, mi hermano. Por eso debemos de guardar este orden dentro de la adoración del Señor. Por eso todo en su lugar. Por eso hay un orden de servicio. Por eso las cosas no se hacen nomás a ver quién quiere hacer qué o quién se le antoja hacer qué y a ver qué se le ocurra a quién y nunca comenzamos al mismo tiempo y pues nunca terminamos al mismo. No hay nada en orden. No, hermanos, yo creo que no es un ámbito, no es un ambiente donde el Espíritu Santo puede obrar. Debe haber una orden en la adoración. Y debemos tener cuidado en la adoración, hermanos, de guardar el orden bíblico, lo que Dios bendice y cómo Dios bendice. No meter la contaminación de lo que este mundo hace, hermanos. Fíjense 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14, y se vale decir amén en la iglesia. La última vez que yo chequeé, ¿verdad? A mí no tengo ningún problema decir amén, ¿verdad? A menos que su esposa no lo deje, hermanos. Es otra cosa ahí. 2 Corintios 6:14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los qué? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dice Dios, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por eso, hermanos, la importancia de cómo estaban participando de la cena del Señor. Regresemos a 1 Corintios capítulo 11. En el versículo 27 dijo Pablo: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Fíjense, hermanos, cómo hace referencia a la iglesia. ¿Me están siguiendo, hermanos? Dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe, ¿para qué? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados como somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, ese era un asunto que estaban haciendo la Santa Cena de la manera incorrecta. Ya habían bajado la importancia. Ya estaban usando la cena del Señor para alimentarse ellos mismos, para venir y tener un banquetazo y comer y tráete las carnitas y todo eso. No hay ningún problema de tener compañerismo y tener banquetes, pero ellos estaban agarrando algo que era sagrado y era algo muy serio, y lo estaban bajando a su nivel donde no era tan importante. Y eso es lo que estamos hablando, hermanos, el orden en nuestra adoración. Es importante el servicio de predicación. Por eso no es bueno que estemos con los teléfonos y haciendo otras cosas, porque esto es importante. Por eso es importante, hermanos, que vengamos preparados para la iglesia. Vengamos con una actitud de decir: Señor, háblame. Por eso, hermanos, no es bueno que vengamos como si vamos a ir al parque. Hay algo especial de venir preparados. Si usted fuera a ver al presidente, usted fuera a ver a un rey, se vestiría con la ropa que usted tiene mejor, lo más decente por lo menos. Por eso la importancia, hermanos. Por eso usted ve que tenemos que elevar, hermanos, no porque somos ¿verdad?, legalistas o porque somos muy fariseos y tenemos que apantallar y lucir de cierta manera, porque si no, no somos buenos cristianos. No, hermanos, debe ser de sinceridad. Pero yo he visto, hermanos, que si Dios ponía que los sacerdotes en la Biblia se vistieran de una cierta manera, que hasta lo más detalle, hasta cómo se amarraban el pantalón, de todo desde la punta de la coronilla de su cabeza hasta el pie, él se aseguraba que se vistieran de una cierta manera antes de venir al lugar santísimo para presentar su sacrificio. Yo creo que Dios quiere que su pueblo venga de una manera a la iglesia, no al ahí se va. Ahora yo entiendo, de vez en cuando venimos corriendo del trabajo, no se puede hacer nada. Usted venga, hermanos, llega a escuchar la predicación. Pero lo que podemos, mi hermano, si usted puede llegar a casa, por eso animamos a los jóvenes que se pongan corbata. Por eso decimos a los líderes: si pueden, hermanos, no venga a la iglesia sin corbata. ¿Por qué? Porque queremos elevar, hermanos, esto es lo que estamos haciendo. Esto no es un club social. Esto no es el Boy Scout Club. Esto no es la junta para bingo y vamos a ver. No, hermanos, esta es la iglesia de Dios.
Algo importante de esto. Y usted, padre, haría bien para sus hijos decir ahí un amén. Porque si nosotros perdemos esa cultura y esa seriedad de la iglesia, ¿dónde van a estar nuestros hijos cuando ellos estén en liderazgo de esta iglesia? ¿Cómo va a ser la iglesia? Pero el problema es que como padres nos hacemos alcahuetes a los estándares de la juventud en vez de elevarlos a ellos a lo que es correcto. Noten, hermanos, 1 Corintios 11:17. 1 Corintios 11:17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo que. Fíjense cómo dice, se están congregando para lo peor, en vez de congregarse para lo mejor. Esto no es un asunto que venimos a gastar nuestro tiempo, mi hermano. Dios está presente. Dios está aquí. Donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y usted no lo cree, hermanos. Por eso quizás la actitud, por eso la indiferencia, por eso ni Biblia traemos, por eso salimos y entramos como siempre. ¿Por qué? Porque no entendemos la seriedad de esto. ¿Sabe, hermanos, que el altar es el lugar estipulado por Dios? ¿Sabe que el altar es el lugar de encuentro con Dios? Un cristiano debe anhelar el altar. Debe buscar pasar tiempo en el altar. Qué triste que en las iglesias falsas por toda esta ciudad alrededor de nosotros, hermanos, gente se arrodilla y camina largas distancias en manera de sacrificarse y se postran de rodillas ante imágenes y velas y todo eso. Ellos creen más en eso que un cristiano cree en un Dios vivo que puede encontrarlo, hallarlo en el altar. ¿Cuándo fue la última vez que usted vino al altar? ¿Cuándo fue la última vez que usted trató en serio con el Señor? Desde Abel y Caín, Dios estableció que Él espera lo mejor de nosotros respecto a nuestra adoración. ¿Cómo se siente usted en esta noche? Este mensaje no es para estimularnos, decir qué buen trabajo. Este mensaje es para ayudarnos a recordar, hermanos, la importancia que es la iglesia. Y yo como pastor voy a exaltarlo, voy a hablarlo, hermanos, porque yo no quiero, si yo pierdo la guardia, si yo descuido la guardia y dejo de predicar, de pronto, hermanos, van a venir la gente así como alá y se va a entrar, va a salir, y cuando quieran la predicación, van a estar acá ya haciendo todo lo que quieren hacer. Y hermanos, el Espíritu Santo no puede obrar en un desorden, porque Dios es un Dios de orden. El orden en nuestra adoración. Número 2, el orden en nuestras costumbres dentro de la iglesia. Fíjense en capítulo 11, versículo 2. Os alabo, hermanos, porque todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o roparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Los cuantos amenes ahí de los varones, verdad? Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede ¿de quién? Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pero por ahí, deje decir eso, varón, córtese el pelo, ¿verdad? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es ¿qué? Porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, dice, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Ahora el tema, no voy a meterme a estos temas que Pablo tenía que tratar con esta iglesia carnal. Dentro del contexto, hermanos, está hablando de algunas leyes ceremoniales y algunas leyes de ética dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Porque recuerde que Pablo está tratando aquí con los gentiles y algunos judíos.
Pablo es el ministro o el que Dios envió a los gentiles. Pablo está tratando aquí con iglesias que Pedro y los demás no tuvieron que tratar con estas broncas. Entonces por eso Pablo tiene que tratar asuntos del pelo y del vestuario y esto y todo eso. ¿Por qué? Porque él se estaba confrontando, hermanos, con gente gentil que estaban convirtiéndose al Señor, mezclado con judíos. Y los judíos se estaban separando de los gentiles porque no hacían como ellos, no caminaban como ellos, no se vestían como ellos. Entonces Pablo trata con estos asuntos a estas iglesias, hermanos, pero no es un asunto el tema que voy a tratar. Lo que está tratando Pablo son las costumbres, la importancia de cuidar las costumbres dentro de la iglesia. Si él tomó el tiempo de tratar este tema, es por una razón: que las costumbres, hermanos, son importantes. Las costumbres del hombre y la mujer, la conducta. Fíjense en 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15. Algunos dicen: pastor, quisiera crecer pelo largo, ¿verdad? 1 Corintios 15, 33. Dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas ¿qué? Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra. ¿Qué lo dice? Por el mal ejemplo, por las malas costumbres, gente se pierde. Bueno, qué importante es nuestra conducta dentro de la iglesia. Qué importante cómo hacemos las cosas. Qué importante, hermanos, que todos entendamos la importancia de la organización, de la ética eclesiástica, cómo se corre una iglesia. Qué importante es eso, hermanos. Hermanos, nosotros debemos poner ejemplo cuando entramos a las puertas y es tiempo de pararnos y cantar. Debemos poner el ejemplo de cantarle a Dios. No está ahí masticando chicle y nomás mirando así la pared. Porque hay un incrédulo que viene y dice: pues dicen que esta es la iglesia viva y que el gozo del Señor, pero estoy aquí y ni los cristianos cantan. ¿Me están entendiendo? Que cuando hay un sistema de ujieres es por una razón, no es porque nos gustan los chalecos rojos. Es porque ellos están aquí para ayudarnos a guardar orden. Y si el ujier le dice: usted, hermano, ¿podría sentarse aquí? No, ¿usted qué se cree? No, yo tengo no sé cuántos años aquí, déjeme en paz. No, si el ujier por alguna razón dice: hermano, ¿podría moverse, maybe dejar este asiento para un visitante? Usted debería poner ejemplo y decir: sí, claro que sí, hermano, yo me siento acá. Y si le a alguien: hey, no sé qué. Hermanos, ¿por qué? No es por berrinche o quién tiene el control, es por guardar el orden en la iglesia. Qué importante es eso, hermano. Por eso el otro día llamé la atención a la iglesia, particularmente a los jóvenes, de estar entrando y saliendo. No es porque quiero caerles mal a los jóvenes y porque no sé qué más decir. No, hermanos, porque tenemos que guardar el orden en la iglesia. Y ellos necesitan saber lo que se espera de ellos para saber qué hacer, porque ellos son el futuro de la iglesia. Y si no nos ponemos firmes, entonces pues imagínense cuando ellos sean los adultos de la iglesia. Va a ser un desorden. Y de por sí tengo canas, imagínense. El testimonio de nuestras costumbres son parte del ganar al mundo perdido. Cómo nos conducimos dentro de la iglesia es importante. Número 3, el orden en cómo vemos la iglesia de Dios. El orden de cómo vemos la iglesia de Dios. Tengo que ir rápido. Fíjense 1 Corintios 11, por favor. 1 Corintios 11, versículo 18 al 22. ¿Cuántos tienen calorcito? ¿Estamos bien así? ¿Cuántos tienen frío? ¿Cuántos están tibios? No sé qué. 1 Corintios 11, versículo 2 al 16. Dice así. Bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Perdón, 18 al 22. 18 al 22, discúlpenme. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís, vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otros se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Dice: en esto no os alabo. Hermano, ¿cómo vemos o percibimos el orden o la iglesia, hermanos? Afecta mucho. Por eso Pablo dice aquí: o menospreciáis
la iglesia de Dios? Debe preguntarle, hermano, ¿cuál es nuestra actitud respecto a la iglesia? Estos cristianos estaban viniendo, a la iglesia para sus propios beneficios y satisfacciones. Fíjense en Marcos 11, por favor. Tengo algunas cosas que decir antes de cerrar, pero vamos a terminar aquí el bosquejo. Marcos 11, por favor. Marcos 11. Marcos 11. Estamos ahí, hermanos. Versículo 15 al 17. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa ¿de qué? Para todas las naciones. Mas vosotros, la habéis hecho cueva ¿de qué? Cueva de ladrones. Hermanos, dice claramente ahí la Biblia, vosotros habéis hecho. Agarre eso, hermanos. Dios dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la hicieron cueva de ladrones. Nosotros vamos a hacer lo que es nuestra iglesia. ¿Cómo la miramos? Es lo que vamos a hacer como iglesia. Ahí está claramente. Vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Si no tenemos cuidado, hermanos, vamos a convertir la iglesia en un mercado donde cada quien la convierte a su gusto y hace de ella lo que quiere. La iglesia está para cuidarme a mí, para alimentarme a mí, no para yo cuidarla y apoyarla a ella. Así es la filosofía. Cada quien viene buscando qué la iglesia puede hacer para mí, en vez de qué es lo que yo puedo hacer para la iglesia. La iglesia es un lugar donde nos congregamos para adorar a Dios, escuchar su palabra, no un lugar para solo venir a socializarnos. Ahora, ¿es malo compañerismo? No, es bueno compañerismo. Es bueno tener compañerismo, es bueno estar entre familia. Por eso cuando termina el servicio no nos queremos ir, platicamos allá afuera y luego allá afuera con un tamal antes de irnos, ¿verdad? Es bueno el compañerismo. Pero hermanos, la iglesia no es solo para eso. ¿Y cómo vemos la iglesia? Ese es el problema de nuestra juventud. Que vienen a la iglesia y durante el servicio están súper aburridos, se duermen, ¿cuándo va a terminar? Pero nomás termina la predicación, de cuenta que Él les encendió. ¡Zum! Y de repente agarran tanta energía y andan platicando y que acá para allá y que el chisme y que allá. ¿Verdad? Nos emocionamos más porque México va a jugar a Estados Unidos este fin de semana que lo que la palabra de Dios está siendo predicada. Para un juego, gritamos. ¡Gol! Imagínense esa voz en el coro. Pero venimos a la iglesia y somos así. Ya, ¿no? Ya tenía que terminar. Pastor, ¿qué le pasa? ¿Ha de tener fiebre o algo? ¿Cómo vemos nuestra iglesia? Hermanos, vamos a ser como iglesia. Vamos a ser como iglesia. Por eso es importante, hermanos, el orden en cómo vemos la iglesia de Dios. Por último, el orden en nuestro servicio. El orden en nuestro servicio. Brinquen al capítulo 12, por favor, rápidamente. Ya voy a la recta final aquí. Capítulo 12, versículo 12, por favor. Voy a brincar a sus versículos. Está hablando sobre cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo y como tal tiene un ministerio definido que cumplir. No todos son un brazo, no todos son una pierna, etcétera. Pero lleguen al número 17, por favor, versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. Como, ¿qué dice? Como Él quiso.
Brinquen al versículo 27, por favor. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en ¿qué? Particular. Pablo pone orden respecto a los dones espirituales dentro de la iglesia. Versículos 4 al 7 trata con eso directamente. Todos tenemos nuestra función dentro de la iglesia. Todos somos importantes a los ojos de Dios. Dios nos ha dado a todos algunos dones que es nuestro deber ejercitarlo dentro de la iglesia para el servicio de Dios. Cómo servimos es importante. Debe haber orden en esto. Debe haber orden en cómo servimos y en qué servimos en la iglesia. Dios es el que llama y pone personas en liderazgo. Una iglesia, hermanos, fuerte es aquella donde todos atienden a su papel, lo hacen para la gloria de Dios y no hay pleitos ni de autoridad y sobre quién ocupa primer lugar, como la iglesia de Corintio tenía problemas. Capítulo 1, versículo 10 al 13. Por algo Pablo está tratando esos asuntos. Versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Había pleitos de división. Había preferencias de quién era de quién y quién lo había bautizado a quién. Y hermano, eso es la razón por qué Pablo está ahora en el capítulo 12 tratando este asunto. Decir: hey, entienda, Dios ha dado algunos maestros, otros apóstoles, otros profetas, otros, todos tienen su lugar y su papel. Lo importante es que todos hagamos las cosas en orden y hagamos lo que nos toca a nosotros hacer. Había necesidad por la división dentro de la iglesia. Había necesidad de orden. Capítulo 14, versículo 10. 1 Corintios capítulo 14, capítulo 14, versículo 40, perdón. 14:40. Pero hágase todo decentemente y ¿con qué, hermanos? Con orden. Todo, hasta en nuestro servicio, debe hacerse en orden. Todo. Por eso hay líderes, por eso hay hermanos que hacen eso, tienen esa responsabilidad. El problema de una marca de una iglesia carnal, hermanos, es cuando todos quieren mandar, o este no se quiere someter a este porque no le cae bien, o uno de repente piensa que él es el mero mero y él no tiene que someterse a nadie, pero él puede hacer lo que le da la regalada gana. Y de ahí vienen problemas dentro de la iglesia. No es que no hay líderes fuertes o no. Hay líderes fuertes y gloria a Dios por los líderes fuertes. Pero la fortaleza, hermanos, espiritual de una iglesia no viene por los individuos fuertes. Viene por un montón de líderes que son fuertes, que se someten al plan de Dios y al gobierno del Espíritu Santo. Ese es cuando, hermanos, podemos ser una iglesia fuerte. Por eso, hermanos, es bien importante que entendamos: si Dios ha de bendecir nuestra iglesia como queremos que Él la bendiga y como la está bendiciendo y la va a bendecir, tenemos que guardar el orden en la iglesia. En cada área de la iglesia hay un orden. Eso no quiere decir que vamos a ser una iglesia bien estricta y que aquí cállate y que tienes que solo de así y que ahora, hermana, venga con la cabeza tapada y que no vamos a ser así, ¿verdad? Yo no creo también a ese extremo. Corremos el riesgo de entrar a eso, lo que nos acusan, ser legalistas. A entrar a ser extremistas y no damos libertad al Espíritu Santo obrar los corazones de los creyentes. Ahora también, por otro lado, no vamos a bajar la guardia y ser como pues alá y se va y mete el mundo y mete los tambores y la batería y que no sé qué tanto y para atraer la gente y ver cada quien haga lo que quiere y que aquel trae un pandero y aquel se le antoja hacer acá y todo el mundo haciendo lo que viene. No, hermanos, yo no creo que ese es un ambiente donde el Espíritu Santo puede hacer una obra. Debe haber un orden. Yo estoy consciente de la hora, no porque alguien me mandó terminar una hora, porque a mí me gusta, hermanos, hacer las cosas en orden lo mejor que puedo.
Y yo ya he predicado un mensaje de 40 minutos. Yo siento que a este punto, ustedes han venido a trabajo, muchos de ustedes. Unos tienen que llegar a casa a estudiar. Algunos tienen que llegar a la casa todavía a comer. Hermanas que tienen que llegar a la casa a lavar trastes, quizás servir la comida a comer, etcétera. Tienen que entrar a las 4 o 3 de la mañana algunos de ustedes. Yo estoy consciente de todo eso. Algunos están ahí doliendo la espalda porque les cuesta estar sentado por un tiempo. Estoy pensando en eso. Y no me restringo a predicar la palabra de Dios, no me detengo de predicar todo el consejo de Dios, pero yo estoy consciente que si hago las cosas decentemente con orden, me mido yo mismo, hermanos, por decir, no tiene que ser largo para ser divino. Yo sé que algunos dicen, pastor, más y más. Yo también digo, amén, hay que echarle ganas. Pero hasta en eso, hermanos, hay que tener ética. Hasta en eso hay que guardar orden. Y para aquellos que dicen, no, pastor, yo estoy de desacuerdo, ¿por qué no? Predique, y que no, por eso yo escucho a Benny Hinn, y por eso yo escucho a aquel sinvergüenza en la radio. Yo necesito más, ahí no es suficiente. Pero son los primeros que se duermen. Son los primeritos que se está predicando y están así. Pero se jactan de grandes cosas. No, que yo y que predicación y que no sé qué tanto. Y comienzan a predicar y no se trata de emoción y que ver qué, y ¿qué quieres más? A ver, ¿qué quieren ustedes? Órale, vamos a hacer eso otra vez. ¿Qué quiere usted, hermano? Pero así lo hacemos. No, hermano, hay un orden. Hasta el pastor está sujeto a un orden. Porque le damos lugar al Espíritu Santo. Usted y yo hemos sido testigos de lo que Dios ha hecho en esta iglesia. En 1 año y 4 meses. Uno de los atributos ha sido el orden. Y usted no lo ha agarrado, pues no sé qué decir. No hemos hecho nada raro ni nada nuevo, simplemente hacer las cosas como debe de hacerse. No hay un cantante estrella aquí, no hay batería, no hay un tremendo expositor de la Biblia que gente viene de otras naciones a escuchar. Simplemente estamos haciendo lo que la Biblia dice. Y lo demás Dios lo hace. Pero Dios dice, no, pues si lo van a hacer así sin desorden, yo no puedo tomar parte de eso. Y por eso las iglesias, por más buen pastor que tienen y por más buenos predicadores que son, tremendos maestros de la Biblia y predicadores, hermanos, que yo creo que hasta el diablo corre un poquito cuando predica. Pero la iglesia no se puede levantar. ¿Sabe por qué? Por lo que se predicó esta noche. Porque hay un desorden entre el liderazgo, entre todo, las finanzas de la iglesia no corren bien. Cada quien anda peleando, que los diáconos contra el pastor contra los diáconos, un montón de cosas, hermano, que no son atributos del Espíritu Santo de Dios. Bueno, no me miren así, hermanos, amén. Vamos a orar. Padre Santo, bendice, Señor, tu palabra, Señor. Gracias por esta iglesia que tiene un corazón tan abierto.